desarrollo de software para el análisis de la respuesta neurovascular con un enfoque en el periodo refractario. Lo primero que voy a explicar es cómo funciona esta tecnología, dado que nosotros dependemos de un paciente al cual le ponemos emisores y receptores de luz, los cuales pasan a través de la epidermis, la dermis y el hueso. Estos emisores y receptores dependen de que exista un estímulo eléctrico en el nervio medial, lo explicaré más adelante, pero funcionan bajo infrarrojo cercano. Es muy parecido a lo que hacen los saturómetros cuando uno va a enfermería y le toman como la presión sanguínea o el ritmo cardíaco, y esta luz toma esas concentraciones. Ya. Primero que todo, para hacer esto tuvimos que definir un protocolo. El primer protocolo que hicimos era muy largo, duraba como una hora y media. ¿Qué nos pasaba con ese protocolo? Los pacientes se reproducía somnolencia, se nos quedaban dormidos. Y en la respuesta neurovascular de los pacientes cuando se quedan dormidos es de menor amplitud e intensidad que cuando los tenemos despiertos. Entonces parece que la señal es como si fuera ruido de artefacto más que de un paciente que tenemos o que estamos midiendo. Entonces acortamos este protocolo a media hora, que es el que tenemos actualmente, el que nos ha resultado para el estudio, y con esto, ahora les voy a explicar bien cómo funciona. Acostamos a un paciente sobre una camilla quirúrgica, así como para masajes, y le ponemos los emisores y los receptores de luz en la zona cervical y en la zona lumbar, en la C7 y en la T10. Aplicamos un pulso en el nervio medial de 10 miliamperios a 5 milisegundos, el cual genera una respuesta y se activa en la columna. Esta respuesta produce una vasodilatación, la cual nosotros podemos medir con este sistema que les expliqué, que se produce como una especie de haz de luz, un banana shape que le llamamos en la columna vertebral, para medir las concentraciones de oximoglobina y desoximoglobina. En este estudio, nosotros solo nos vamos a centrar en la oximoglobina para estudiar el comportamiento neuronal en la columna vertebral. Este pulso produce una respuesta neurovascular en las zonas especificadas, dado que nos sirve que sea de esta manera, porque si se produjera algo así como un dolor o un movimiento, este dispositivo lo puede detectar y se puede ver reflejado después en la señal posteriormente, pero necesitamos que sea focalizado para el estudio específico que queremos estudiar en la columna vertebral. Luego, posteriormente de hacer como la lectura del paciente y tomamos la concentración óptica, se hace un análisis de la señal, en el cual tomamos los biomarcadores que son el tiempo de ascenso, la amplitud y duración media, la amplitud de la onda. Todo esto porque nosotros sacamos una concentración óptica del dispositivo clínico. Tomamos la oximoglobina y la desoximoglobina, como les dije, solo vamos a utilizar en este estudio la oximoglobina. Cuando la luz pasa a través del medio que es la piel, son tres medios distintos, y la luz se refracta y se difracta. Y todo esto pasa a través de una ecuación que se llama la ley de Wien-Lambert modificada, la cual nosotros la tenemos adaptada al código para poder tomar estas señales ópticas y pasarlas a un estudio que nos va a servir posteriormente para un análisis clínico. Tenemos en esta ecuación los cambios de concentración en el cloromorfo, tenemos los cambios de densidad óptica, porque a la luz a pasar a través del cuerpo, como les explico, necesitamos medir como esa refracción y difracción para poder tomar esta vasodilatación en el paciente. También tenemos la distancia fuente-detector entre el emisor y el receptor y el coeficiente de dispersión múltiple de la luz en el tejido. Y todo esto, cuando tenemos la señal óptica, le aplicamos un filtro Butterwood de quinto orden. Esto para eliminar ruidos que pueden ser propios de la frecuencia cardíaca o respiratoria, o ruido de artefactos o ruido eléctrico que también se produce y se puede ver aquí. Nosotros aplicamos este filtro para posteriormente pasar esta señal por la ecuación de Wien-Lambert modificada y obtenemos esto. Esta es la señal de oximoglobina de un paciente sano en el cual se le ha aplicado la ley de Wien-Lambert y podemos ver su respuesta neurovascular. Tenemos los 4 canales cervicales y los 4 canales lumbares correspondientes a estos emisores y receptores. Luego aplicamos un spline de segundo orden
para dejar una línea base, y esto mayormente lo hicimos para el posterior análisis clínico, porque si vemos la imagen anterior, tenemos las señales que esto tal vez para analizarlo no sea lo más cómodo del mundo. Entonces aplicamos este método, lo hicimos de segundo orden porque aquí la morfología de la señal importa mucho en la amplitud, no puede cambiar, no puede ser distinto, no podemos cambiar como la magnitud de la onda, tiene que ser exactamente como viene. Entonces por eso es segundo orden, no es un valor mágico que hayamos inventado. Y el resultado que tenemos aquí, los 4 canales de la zona cervical y los 4 canales de la zona lumbar para el posterior estudio de los pacientes. Obviamente esto, yo que soy del área de ciencia de datos, tenemos que validarlo con el clínico, tenemos que hacer como todo el proceso de ver que este proceso, todo este filtrado, vayan de la mano con lo que es el análisis y el estudio clínico posterior. Bueno, los estímulos que le aplicamos al paciente, primero aplicamos 3 estímulos basales, que son de 90 segundos en periodos entre ellos, para estudiar la respuesta del paciente. Como se puede ver, se aplica un estímulo, se genera una respuesta a un tiempo de ascenso, y esto pasa en los 3 estímulos basales. Esto después se hace para comprobar, para cuando hagamos los tándem, que lo voy a explicar un poquito más adelante, si la respuesta es correcta o no, y se puede hacer una comparación entre los estímulos basales y los tándem. Aquí podemos ver un tándem, que este ya corresponde a uno de los primeros tándem, que se van disminuyendo con el tiempo. Primero son de 60 segundos, después de 45, después de 30, después de 15 segundos, que le aplicamos corriente seguida al paciente. ¿Por qué? Porque el periodo refractario dice que la neurona, cuando manda un pulso, tiene un periodo de descanso que por mucho más que uno la estimule, la neurona no se va a volver a activar. Entonces eso es lo que queremos comprobar con este estudio. Y podemos ver en este gráfico que cuando uno hace el primer pulso al paciente, obtiene una respuesta, el segundo pulso es de menor intensidad. Se produce una respuesta porque estamos dándole un breve periodo de descanso al paciente, o a la neurona del paciente, y es lo que queremos estudiar con esto, tanto en la zona cervical como en la zona lumbar. Algo importante aquí, que me lo suelen preguntar mucho, es por qué es de menor amplitud en la zona lumbar. Y es porque, claro, el estímulo se genera de mayor intensidad en la zona cervical, en la zona del F7 por donde lo aplicamos y por el nervio medial. Luego, estamos haciendo un estudio de los biomarcadores, generando ventanas entre los estímulos para estudiar la respuesta de los pacientes. ¿Qué hemos podido ver? Que sí hay un periodo refractario, y también hemos podido ver que tenemos un fenómeno de potenciación, que es cuando el primer pulso genera una respuesta de menor intensidad y el segundo pulso genera una respuesta de mucha mayor intensidad. Y en eso nos estamos enfocando ahora. Estamos en busca de voluntarios por si se quieren sumar al proyecto. Entonces son todos bienvenidos. Lo ideal es que los primeros pacientes sean voluntarios sanos, sin alguna patología anteriormente diagnosticada, y como que no tengan una hernia, no tengan cosas así como en la columna. Después el segundo estudio, si es que en el caso de que estuvieran diagnosticados así, vamos a estudiar pacientes como con dolor o como con alguna patología anteriormente diagnosticada. Y eso sería todo. Agradecerles al laboratorio de señales e imágenes biomédicas, que está liderado por el profesor Raúl y el doctor Antonio, que presentó antes que yo, y que este proyecto cuenta con el apoyo Fondesit de Iniciación 2025 de ANI, que es una iniciativa del Estado de Chile. Y eso sería todo por mi parte.